A ver cómo se sacaba la rigidez en un sisudema, pero bueno. No, hablamos de diafragma rígido, ¿cierto? De lo que era el diafragma rígido, ¿o no se acuerdan? No, sí, claro, porque alcanzamos a hablar del cálculo de indicar la rigidez e incluso pues vimos el principio de condensación, que para allá íbamos, pero pues yo no voy a repetir todo lo que hablamos en la primera clase de dinámico. Alcanzamos a tener 2 clases de dinámico, no me acuerdo. Y hay un tema que nos toca hablar, y es para cuándo queda el parcial. Yo sugeriría que fuera para el miércoles de la otra semana. El viernes. Pues realmente lo que pasa es que lo que vamos a ver ahorita no tiene que ver directamente con lo que se trabaja. Ustedes, si quieren el viernes lo hacemos el viernes, si quieren el miércoles lo hacemos el miércoles. ¿Qué les parece mejor? El viernes sí. Muy bueno. ¿Ha habido algún comunicado por parte de Rectoría de cuándo se pueden empezar a hacer parciales? Semanas. Si ustedes todos están de acuerdo, ahora si alguien dice no, yo quiero que se diga lo de la vicerrectoría, pero es que lo que estamos viendo no tiene relación con lo que ya se vio. Lo ideal hubiera sido poder hacer el parcial en ese entonces. Yo les sugiero que revisen sus proyectos, se acuerden lo que se les preguntó, tengan en cuenta pues que lo que yo pregunto es lo que básicamente ustedes hicieron en su proyecto. Bueno, entonces a votación el viernes. A votación porque esto es democracia. Este viernes de noche. No, mañana. Yo la prefiero el miércoles, no sé usted. Viernes 25. Miércoles 30. 2. Febrero 1. ¿Y tú? Ustedes, bueno, por favor, eso para poder descontar. No, pues. Hubo 2 que no votaron. No, nos falta 24. ¿Quiénes no votaron? No me alzaron la mano. Falta uno. Falta uno. ¿No son 24? Ay, perdón. ¿Qué pasó? Faltó alguien. Ay, ya. Valemos por 11. Sí, es más escribido así. Este vale por 5. Con los 2 palitos y ahorita ya contándolo como si como que no voy a 11 personas. Bueno, febrero 1. ¿Listo? ¿Qué se puede traer? Las copias en resumen de la norma, de las que se emplearon en su proyecto. Calculadora, ya saben que es sumadora para que todos estén en igualdad de condiciones, porque pues los que tenemos programables es muy rápido hacer, por ejemplo, un análisis de fuerza horizontal equivalente con programable, o el cálculo de derivas, o el cálculo del periodo, o el cálculo del coeficiente de estabilidad.
acuerdo? El evalúo de cargas sí es otra historia y no depende de la calculadora, sino de lo que bien que tengamos claro las diferentes cosas. ¿Listo? Bueno. Ya no necesita cámara para eso. Cuando tengamos los análisis de dinámico y eso sí, pero esto es tal cual lo que vamos a hacer. Bueno, cuando hablamos de diafragma rígido, ¿algún ejemplo de diafragma rígido? ¿Cuándo? Ah, muy bien, entonces, segundos. Acá por la paz, diafragma rígido. ¿Cierto? Si aquí le van a aplicar una fuerza horizontal, ¿qué va a pasar? No, horizontal, perdón. Pues es que quiero que todos lo vean, pero otra vez. Se desplaza, ¿no? Y si es en este sentido, se desplaza. Bueno, ahora yo voy a colocar dos puntos de rigidez, coloca la misma fuerza en el centro de masa. Gira, ¿cierto? Gira. Bueno, muy bien. Diafragma flexible. Aquí hay un poderoso diafragma flexible. Pero esto sí, bajo responsabilidad del propio dueño, ¿vale? Fuerza horizontal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la fuerza horizontal? ¿Este se desplazó igual que este? No. Ah, y el giro. Entonces ya coloco dos puntos fijos. Giran diferente. Entonces cuando nosotros tenemos un diafragma flexible, hablamos que tenemos por cada nudo, para quienes no se acordaban, 3 desplazamientos y 3 giros en el espacio. Entonces cada uno va a desplazarse o girar, cada uno donde llega una columna de forma diferente, y esto implica pues que podemos encontrarnos con diafragmas rígidos o flexibles en una estructura. Un ejemplo claro de un diafragma flexible, ¿cuál puede ser? Edificio alto. ¿Cómo? Edificio alto. No, porque cuando estamos hablando de diafragma es vigas, viguetas y todos sus elementos auxiliares de la losa. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si las vigueticas prefabricadas, unas antiguas, no tienen una dimensión? Si la base es menor a 10 centímetros, ¿será que podemos decir que tiene rigidez suficiente? Ah, y si su altura con la losa superior, por ejemplo, si la separación entre vigas es mucho mayor a SL, a 1,20, ¿y cuál era el otro requisito? ¿Tercer? 5 veces. La altura, 2.5 veces la altura de la losa, así decirlo. Si es mucho mayor, claro,
si tengo algo con cierta separación, por favor coloca la carga vertical, sería una deflexión, ¿cierto? Supongamos que está más separado, ¿qué va a pasar? Claro, se vuelve flexible. Entonces, si no cumplimos nada de esas normas, sistemas antiguos, no vamos más para análisis de vulnerabilidad, no podemos decir, uy, qué horror que hicieron en esa época. No, muy seguramente diseñaron lo que hicieron en esa época, pero ya para el día de hoy no cumple con la rigidez suficiente. Entonces, esos son los casos de diagramas flexibles. Concretamente aquí, por ejemplo, la torre de enfermería corresponde a un caso de esos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué nos dicen en la norma? El diafragma puede suponerse rígido en su propio plano cuando se dispone su rigidez y su resistencia de tal manera que éste actúe como una unidad y sus propiedades de masa y rigidez se puedan concentrar en el centro de masa y en el centro de rigidez respectivamente. Entonces nosotros decimos, chévere, así porque puede estar el concepto, pero ¿cómo estar seguros que la rigidez y la resistencia hacen que todo actúe como una unidad? Bueno, ya sabemos que nos toca revisar lo que nos dice la norma de distribución de viguetas, de colocación de viguetería, de altura del entrepiso. Si se cumple con eso, es esta. Pero, por ejemplo, si llega un sistema nuevo, ¿qué toca hacer? Como nos pasó en la época del 2000, que empezó a llegar el sistema placa fácil, o losa fácil, le llaman en el medio, son los perfiles omega, y aquí colocan unos ladrillitos. Nosotros vimos esas diapositivas, ¿cierto? Donde miramos prefabricados. Ay, Dios mío, esas caritas mirando al techo, pero sí, hasta no me acuerdo lo vimos. Que traje el aparatico ese antiguo, cuando estábamos en el antiguo salón, donde mirábamos los diferentes dispositivos que tienen aquí un ladrillo, que lo llaman bloquelón y bueno, también puede ser un punto. Al principio, en la norma empezaron a decir aquí colóquelo con papel o cualquier cosa, no tienen que rellenar con concreto. Y bueno, para casitas todo está bien, pero cuando se lo empezaron a utilizar para edificios de propiedad horizontal, 6 niveles, con mampostería, es donde está la pregunta, ¿eso sí se comporta como diafragma rígido? ¿Qué tocaba hacer en ese caso? Ensayos. Antes de reforzarlo hay que saber si funciona o no funciona, entonces tocaba hacer ensayos. Cuando hicimos los ensayos, el único control que hay para definir si el diafragma es rígido o no es algo que miramos antes, y es lo siguiente. Y es que nos dicen, el diafragma puede suponerse flexible cuando la máxima de flexión horizontal dentro del diafragma, al verse sometido a las fuerzas sísmicas, es más de 2 veces el promedio de las deflexiones. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Ensayar. Revisar en diferentes puntos las deflexiones, de ahí sacar el promedio. Y comparar el promedio con la máxima de deflexión. Si la máxima de deflexión supera más de 2 veces ese delta promedio, quiere decir que el sistema es flexible porque no está distribuyendo los desplazamientos en forma homogénea. Como vimos ahorita, el diafragma flexible versus el diafragma rígido. El diafragma rígido todo lo desplazaba para un lado. ¿De acuerdo? Entonces, todo que hacer los ensayos. Y de acuerdo con eso, pues entonces definimos las cosas. Básicamente hay un punto clave y es que se parte del principio siempre por la parte dinámica cuando trabajamos diafragma rígido, que las fuerzas están actuando en el centro de masa. Entonces, cuando el diafragma puede considerarse rígido en su propio plano, debe tenerse en cuenta el aumento de cortaje sobre los elementos verticales. Claro, porque le va a obligar a la columna Y, que está en el eje 1, a tener el mismo desplazamiento a la columna que está en el eje 8, horizontal,
y los mismos giros. ¿A qué conduce eso? A que las columnas tengan que desarrollar mayor portante precisamente para lograr esa distribución homogénea de desplazamientos. ¿De acuerdo? Y pues aquí el punto básico es que el diafragma rígido condiciona los desplazamientos de la estructura. Por eso es que nosotros podemos revisar los desplazamientos en el centro de masa. Sin embargo, pues ya sabemos que la torsión accidental causa unos efectos en los que lo más conveniente es revisar siempre las esquinas, como lo hicimos en el proyecto. Bueno, si la distribución de rigidez es lateral de los pórticos o la distribución de los pisos del edificio no son simétricas en el plano, se produce rotación. Entonces aquí vemos cómo hay unas columnitas y al otro lado hay unos muros. El hecho de que exista ese muro conduce a lo siguiente, que por el lado al aplicar las fuerzas en el centro de masa, al tener diferente ubicación del centro de rigidez, va a generar una rotación. Y esto conducirá a que hayan unas esquinas más desplazadas que otras. Porque esa rotación va a conducir a que en unas esquinas se aumente el desplazamiento, pero en las otras se va a reducir. Entonces, por eso tenemos que revisar esta foto. Los desplazamientos de un edificio sometidos a unas cargas horizontales en general contienen componentes en X, en Y y rotacionales. Por eso es que cuando un edificio es irregular, nos toca revisar las derivas resultantes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando ya hablamos de que hay esa rotación, pues es necesario recordar que el centro de rigidez, al igual que el centro de masa, son puntos hipotéticos. En el centro de rigidez pues, se calcula y se supone que si las fuerzas actúan ahí, no van a producir momento, pero pues la torsión se genera es porque las fuerzas realmente están actuando en el centro de masa. Entonces ese brazo genera esa torsión. Bueno, cuando hablamos de diafragma rígido, estamos hablando que van a haber unos desplazamientos iguales para todos los nodos que estén en esa raza. ¿Cuáles? Los horizontales. Desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y el giro en Z. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros a nivel dinámico estos desplazamientos son los que nos interesan. Los giros no, porque pues no hay ningún análisis de control de giros, pero los desplazamientos en X y los desplazamientos en Y sí, porque nosotros tenemos que revisar las heridas. Y hay otros desplazamientos pues que si bien suceden no son puntuales para nuestra revisión. ¿Cuáles? Los giros en X y Y, que ya son los dependientes, y los desplazamientos verticales. Cuando nosotros estamos revisando el efecto sísmico, no estamos viendo qué tanto se comprime una columna o qué tanto se alarga, no nos interesa eso, nos interesa solo los desplazamientos verticales. Bueno, entonces hablábamos lo del efecto de la rigidez para un elemento sometido a las acciones. Esto fue parte de la última clase. Tenemos el alargamiento era igual a la fuerza por la longitud sobre AE, lo que quiere decir que la rigidez de esa barra es AE sobre E. Entonces, en ese mismo sentido, hablábamos de los términos generales de rigidez de la estructura, en donde aquí, por el hecho de que las fuerzas van a estar actuando en los centros de masa, no van a producir fuerzas fijas. Y por eso nuestro sistema se va a reducir a que las fuerzas externas sean iguales a la matriz de rigidez por los desplazamientos. Donde el coeficiente K y J corresponde a la fuerza necesaria en el grado de libertad I para producir el desplazamiento unitario en el grado de libertad J. Tal cual. Pues ustedes esto lo vieron en análisis básico, donde yo voy ya directamente a hablar de una cosa. Nosotros tenemos que en la estructura
vamos a simplificar simplemente a una estructura que tiene una determinada rigidez por piso, donde tenemos que revisar o los desplazamientos horizontales en X o en Y, pues no nos interesa mucho identificar cuáles son las reacciones inicialmente. Nuestro objetivo siempre es revisar derivas, primero establecer si cumple derivas y después sí revisar cuáles son las fuerzas que producen esos desplazamientos en los elementos para su diseño. Entonces, hay una serie de desplazamientos que son los desconocidos, yo los llamo huella. Hay otros desplazamientos que son los de los apoyos. Pues de acuerdo con eso, el sistema se subdivide en Fn, que son las fuerzas externas que actúan en esos desplazamientos desconocidos y son conocidas, equivalentes a F3, a F2, o F1, o el momento de torsión accidental, y a las reacciones, que son las que en ese momento ya no nos interesan, que son las que suceden en el sentido de la base. ¿Qué se hace cuando se tiene la rigidez así? ¿Se acuerdan que salían dos ecuaciones? ¿Qué hacíamos con esas dos ecuaciones? ¿Qué términos son conocidos? Los de las matrices de rigidez, UN y UA. Entonces, sabemos qué desplazamientos tienen los apoyos. Si tienen asentamientos o corrimientos, lo sabemos. ¿Qué desconocemos? ¿Qué desconocemos? No, esas se las calculamos. ¿Qué desconocemos? Los desplazamientos y la reacción, que es la que después no nos va a interesar por la simplificación que vamos a hacer. Entonces, de estas dos ecuaciones, ¿cuál empezamos a resolver a nivel de análisis matricial? La primera, porque conocemos las fuerzas externas, conocemos la matriz de rigidez y conocemos los desplazamientos de los apoyos. Entonces, con esta ecuación conocemos los desplazamientos desconocidos, los calculamos. Y una vez encontramos los desplazamientos desconocidos, los reemplazamos en la segunda ecuación para encontrar las reacciones. Este era el proceso. Si tenemos pórticos y demás, pues teníamos unas fuerzas fijas, en que de nuevo se plantearan las dos ecuaciones, pero pues recordando que si se va a empezar diseño, los asentamientos deben ser cero, los corrimientos, y se calcula el desplazamiento desconocido y de nuevo se encuentra después las reacciones. ¿Por qué conocemos la matriz de rigidez? Porque conocemos la matriz local del pórtico. Y la tarea, me acuerdo ya de la tarea que teníamos, que era simplemente traer una hojita de cálculo con esa matriz reflejada, de tal forma que se colocara la base, la altura y la longitud y nos sacara los términos. ¿Trajeron su computador? Ay, ay, ay. No, porque sí vamos a hacer un repasito, pero ese es corto. ¿Quiénes trajeron computador? No, sí podemos hacerlo. Y toca que quienes no lo trajeron se pongan al día para el viernes. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué se hacía? Se tiene esta matriz de rigidez. ¿De dónde salen los términos? Eso lo vieron ustedes en análisis básico. Todavía no es necesario que pongan los computadores, ya ahorita vamos a hacer el ejercicio. Bueno, ¿qué pasa con esa matriz de rigidez? Pues que yo debo, como está a nivel local, de acuerdo con los cálculos,
Ustedes el semestre pasado la pudieron haber hallado por el método del trabajo de los términos o por el método de viga conjugada, y ya saben de dónde salen estos términos y demás. Resulta que esta matriz, para poder ensamblar, lo primero que me toca hacer es transformarla para ejes globales. Y para recordar esto, pues simplemente lo que tenemos que recordar es cómo la transformación, ¿de acuerdo?, de las fuerzas locales en fuerzas globales. Si tenemos una fuerza local en X y tenemos el ángulo, pues tenemos que hay una componente en Y que equivaldrá a la fuerza local en X por el seno de alfa y una componente en X que equivale a la componente local en X por el coseno de alfa. Por el otro lado, tenemos una componente en Y que tiene una Y local que tiene una componente global en X y en Y. Si este es el ángulo, tendremos un Y global que es equivalente al Y local por coseno de alfa y a un X global que es igual al Y local por seno de alfa. De tal forma que si yo quisiera hallar la fuerza global X, tendré la fuerza local X con un coseno de alfa más menos un Y local por un seno de alfa. Y si quiero conocer la fuerza global, podemos cerrar las ventanas, por favor. Será igual a un X local por seno de alfa más un Y local por coseno de alfa. Si quisiera ver esto de forma matricial, pues simplemente tendré las coordenadas X y Y globales y tendré una matriz de transformación que será coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa y coseno de alfa multiplicado por el X local y el Y local. Es clave aquí tener claro que para nosotros en esta clase la matriz de transformación es la que pasa de ejes locales a ejes globales. Tienen que ustedes tener en cuenta con las hojas de cálculo que hicieron con sus profesores en análisis básico que consideraban en cada caso, porque lo que yo llamo T es la que transforma de local a global. Algunos de los profesores llaman esa matriz de transformación, es solo el nombre, lo importante es que yo tenga claro qué hace cada uno. Llaman la matriz de transformación a la que pasa de global a local. En eso sí ninguno nos hemos colocado de acuerdo desde hace muchos años. Entonces, cuando ya pasamos esa matriz de rigidez al estado general, tenemos claro que los momentos no se transforman, entonces nos queda de esta forma establecida. Y esa matriz entonces va a generar que sean las fuerzas iguales a la matriz de transformación por la fuerza local, donde T es la matriz que transforma de local a global. Bueno, recordando esto, esta es la ecuación. La rayita arriba indica que son locales. Pues resulta que sucede lo mismo con los desplazamientos del elemento. La transformación es exactamente la misma, de tal forma que ya no tenemos ningún problema. Transformación por el esos son vectores, perdón. Bueno, esa matriz es la misma. Entonces, aquí vuelvo y aclaro, la matriz de transformación es la que pasa de local a global.
eso, pues nos volvemos a nuestro sistema general, donde tenemos que a nivel local tenemos que esto es igual a una matriz de rigidez local, que fue la que vimos hace un rato, por unos desplazamientos locales. Si parto de esta primera ecuación, pues tengo que las fuerzas globales serán iguales a la matriz de transformación por la matriz de rigidez local por los desplazamientos locales. Como los desplazamientos locales no me sirven porque yo necesito que todo esté sobre el mismo sistema, tengo que hacer la transformación de esos desplazamientos. ¿Y a qué conduce esto? Que las fuerzas globales de los elementos sean iguales a la matriz de transformación por la matriz de rigidez de los elementos por la traspuesta de la matriz de transformación por los desplazamientos globales. Y entonces de esta forma podemos tener claro que teniendo la matriz local podemos lograr alcanzar la matriz global del elemento, premultiplicando por la transformada y por multiplicando por la traspuesta de la transformada. Esto es repaso de análisis básico, ¿de acuerdo? Ustedes allá lo vieron a profundidad y demás. Esto es para que nuestras hojitas de cálculo que ahorita vamos a implementar sean fáciles de implementar. Bueno, entonces, ¿esta presentación ya la monté o no la he montado en el momento? ¿Sí está? Ah, bueno, listo. Entonces, hay un poderoso método en la que ya teniendo la matriz de rigidez de los elementos, hacemos el ensamble y obtenemos la matriz del polo. ¿De acuerdo? Resulta que yo tengo que hacer una simplificación. Vamos a empezar a trabajar con los pórticos de un grado de libertad, es decir, de un piso, donde yo tengo simplemente la matriz de rigidez de un pórtico. Y resulta que yo tengo que ver cómo determino la matriz de rigidez de ese pórtico. Si nos vamos tal cual con nuestro principio general, tenemos lo siguiente. Cada nudo, ¿cuántos grados de libertad tiene? 3. Desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y giro. Entonces, mal contado, tenemos un sistema de 3, 6, 9, 12 grados de libertad. Es decir, que esta matriz de rigidez es de 12. ¿Por qué 12 por 12? Porque solamente estoy teniendo en cuenta el KNM. Porque si tuviera en cuenta lo de abajo, ¿cierto? Tenemos ¿cuántos nudos? 4 por 3, 4, 8. 8 por 3, 20. Esa matriz de ese pórtico, yo la tengo que tener clara, que tengo un KNN, un KNA, un KAN, un KAA. Este es de 12 por 12, este es de 12 por 12. Al final todo en este caso me queda 12 por 12 para este caso. Pero pues yo voy a trabajar ahorita con esta con KN. UA ya sé que es igual a 0, entonces encontrar estos términos pues se pueden calcular, pero no me va a servir de nada. Tengo acá los desplazamientos desconocidos, que son todos los correspondientes
de los nodos superiores y los del apoyo que son iguales. Y pues esto sí, tenemos las fuerzas externas y las fuerzas de las reacciones que son las desconocidas. Voy a colocar aquí en interrogante los que son desconocidos. Bueno, listo, hasta ahí estamos en una parte del problema. Si tenemos un programa como SAP, por ejemplo, y queremos hallar la rigidez del sistema simplificada, donde sabemos que lo que me interesa es la relación de la fuerza con el desplazamiento horizontal, tal como ustedes ven en el modelo, ¿qué haría? Cuéntame, ¿qué harías? Tenemos ahí 3, 4 desplazamientos. Nos da SAP y tenemos la fuerza externa que es la que aplicamos. ¿Cómo? Hallamos los desplazamientos de los nodos y después. ¿De qué? ¿Cuál será el incógnito? Fíjense que en este caso, independientemente, nuestro sistema sabemos que va a quedar, por algo la profesora desde hace rato está dando un grado de libertad simplificado en eso, donde el desplazamiento que nos interesa hallar o el análisis tiene que ver con el desplazamiento horizontal de ese elemento. Estamos hablando en el plano, ¿no? Tengo que confesarles que se me han olvidado sus nombres después de estos 2 meses de receso. Pero espero que el 1 de febrero ya los vuelva a recordar. ¿Qué haríamos? Entonces, tenemos los desplazamientos y encontramos que cada uno es diferente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo? No, todavía no. Ahorita vamos a ver inicialmente qué haríamos con este método. ¿Qué haríamos? Nos dio cada desplazamiento diferente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? ¿Qué harías? Cada desplazamiento es diferente. Pues ahí ¿qué sería la matriz de rigidez? ¿Cómo? ¿El K? No, porque pues a eso vamos a nivel matricial. Y decimos, si estamos hablando de un solo grado de libertad, yo aquí necesito apenas un valor, no una matriz. Sí, porque esto equivale, pues, lógicamente es como a un sistema así, con una rigidez, y yo voy a mirar el desplazamiento. Entonces yo necesito hallar esa rigidez. Entonces, ¿qué haríamos? Escucho, ¿ustedes qué harían? No pueden estar tan perdidos. Sí, ¿qué harían? Tienen desplazamientos, SAP les arrojó 1, 2, 3, 4, 5 desplazamientos. ¿Cómo? Tienes esos 5 desplazamientos en cada columna. ¿Qué pueden hacer? La fácil. ¿Sumarlos? Promediarlos. Ah, bueno. Y ya que me está diciendo, ay, el modelo equivaldría como algo de este estilo. Entonces, F del pórtico sería igual a K por U del pórtico. ¿Sí o no? Entonces la fácil es aplicar eso y decir, ah, bueno, pero UP sería igual al U promedio del pórtico, independientemente del número de columnas. Y entonces la rigidez de ese pórtico sería igual a FP sobre U. Y ya tenemos esa rigidez. ¿Fácil? Sencillo. Bueno, método 1, pórticos planos.
Incluso lo podemos aplicar con nuestra hojita de cálculo, esta de 24 por 24. Calculamos los desplazamientos, colocamos la fuerza en uno de los nodos y simplemente promediamos y hacemos el cálculo. No necesariamente debe ser con SAP, sino con nuestra hojita de cálculo. Forma 1. Listo. Entonces, efectivamente, se promedia, donde M es el número de columnas, y simplemente será KP igual a FP sobre 1. Y en este caso que estamos trabajando para identificar el del edificio, simplemente sería KE, la sumatoria de las rigideces de los diferentes pórticos. ¿Listo? Bueno, estamos hasta ahí. Hay otro método que es el simplificado. Entonces recuerden, pórticos planos es colocan una fuerza, hallan los desplazamientos, promedian los desplazamientos y encuentran la rigidez. Esto es fácil para un grado de libertad. Para más grados de libertad tiene otra complejidad este método. ¿Listo? El método simplificado, que no está aquí en la presentación. ¿En qué consiste el método simplificado? Sí, es el pórticos planos, se coge el pórtico. El otro es otra historia. Vamos a ver, que aquí se me emborrachó. Métodos para Calcular ese coeficiente. pero flexibles. No. Ahorita vamos a ver la diferencia entre rígidos y flexibles. Si el diafragma se considera rígido, ¿qué va a pasar? Vigas inextensibles. Si las vigas son inextensibles, ¿qué va a pasar al decir que son vigas inextensibles? ¿Qué va a pasar? Que tiene el mismo desplazamiento, que 1 y 1 van a ser iguales. Cuando el diafragma, cuando no se considera eso, cuando las vigas son diferentes, no son inextensibles, pues U1 es diferente a U2, diferente a U3, diferente a U4. Como nosotros sabemos que si no hemos colocado la orden de que la viga es inextensible, por eso nos toca trabajar con el promedio. Pero pues tenemos forma, ahorita con la hojita de cálculo vamos a borrar con todo eso. ¿Listo? Bueno, método simplificado. Entonces, acabamos de ver el método de pórticos planos, ahora nos vamos al pórtico simplificado. Nos dicen, sumen la rigidez de la columna 1, sumen la rigidez de la columna 2, sumen la rigidez de la columna 3, todas las columnas del piso correspondiente. Y simplemente para el método simplificado, la rigidez del pórtico en ese sentido será igual a la sumatoria de cada de las columnas de 1 hasta L, que es el número de L. Y entonces estamos en el análisis. ¿A qué lo llaman rigidez de la columna? Mirando la matriz de rigidez que tenemos ahí, ¿cierto? Cuando se coloca que este elemento se puede desplazar y que es unitario, ¿cuánto nos daba la rigidez?
revisando esos términos. Colocamos esto y entonces encontramos la rigidez. ¿Cuánto daba? 12 sobre el cubo. Claro. ¿Ves? Y Y. Entonces, cuando se habla de la rigidez, es 12 de la columna sobre la longitud al cubo de esa columna. Tal cual. Entonces, simplemente se suman y listo. Fácil, ¿no? Entonces, esto dicen, uy, pero el simplificado es súper rápido. Vamos a ver qué diferencias van a haber con nuestros métodos. Y está el otro método que es un poquito más largo, que para un grado de libertad como que no se justifica hacerlo. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer para que después, cuando analicemos el edificio, nos sea muy sencillo.